Buenas, 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 gente bonita, feliz viernes, yo soy Lorena Amquie, bienvenidos a su canal de consejos para escritores y hoy estoy muy emocionada porque voy a empezar a contestar las preguntas de los suscriptores. Abrí una convocatoria hace unos días para que me dejaran ahí sus preguntas y tengo que decirles que siempre me sorprendo. Cada vez que hago esta convocatoria digo, bueno, ¿qué tanto me pueden preguntar cosas de las que no haya hablado yo, ¿no? Porque he hecho muchísimos videos y cada vez pienso que ya se han tocado casi todos los temas importantes. Sin embargo, ustedes me mantienen en un aprendizaje constante y sobre todo en una reflexión constante, ¿no? Porque tengo que hallar la manera de estructurar mis experiencias para contestar sus preguntas, para ver qué de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he vivido, de lo que yo sé, puede servirles a ustedes o darles alguna guía. Ustedes saben que yo no pretendo ser la dueña de la verdad en absoluto, sino compartir mi propia experiencia y sus preguntas me mantienen despierta, me mantienen reflexionando, filosofando, etcétera, etcétera. Entonces estoy muy emocionada porque he estado seleccionando las que son mejores preguntas y que realmente no están respondidas ya en el canal. Y yo creo que en estos videos se aprende mucho porque tal vez muchos de ustedes tienen la misma pregunta y no han sabido conceptualizarla o redactarla. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Dice Catherine Rodríguez: ¿algún consejo para no meter partes de mi personalidad y opiniones a todos mis personajes? Bueno, esta pregunta es muy interesante por cómo está puesta, porque yo siempre he hablado de que todos los personajes son partes nuestras y eso lo creo firmemente, ¿no? Cuando me han preguntado a mí qué personajes favoritos míos, no puedo escoger necesariamente uno y dejar de lado los que son los malos o los villanos o lo que sea, porque solo los puedo idear, solo los puedo crear si les pongo partes mías. Si no, no se sentirían tridimensionales, no se sentirían reales. Habiendo dicho esto, no creo que todos los personajes tienen que tener partes de nuestras opiniones. O sea, yo no creo que solamente podemos crear personajes con los que coincidimos, ni creo que solo podemos crear personajes que tienen nuestra misma moralidad o nuestros mismos valores. A veces nos definimos desde lo positivo. Desde lo positivo no quiero decir en cuanto a valores, sino en cuanto a encontramos cosas en común, ¿no? Tú a veces tienes un amigo con el que te identificas porque tienes cosas en común, y también tienes un enemigo con el que crees que no tienes nada en común, pero si no tuvieras algo que te une, no sería tu enemigo, o sea, simplemente no te importaría. ¿Qué es lo que te une? Que tal vez te estás definiendo en negativo hacia ese enemigo. Estás tratando de ser exactamente lo contrario a él o consideras que es exactamente lo contrario a ti. Y también es una manera de identificación. Sigue siendo parte nuestra, sigue partiendo de nuestras preguntas, pero no necesariamente son todos idénticos a nosotros o tienen nuestros mismos valores o personalidad. Ahora, esta persona, Catherine, pregunta ¿cómo hacer para evitar esto? Pues hay muchas cosas, ¿no? Primero, obviamente, lo de siempre. Hay que leer, hay que ver cómo hacen otros autores para crear personajes de la nada, entre comillas. La segunda es observar el mundo. ¿Por qué digo que no todos los personajes tienen que ser copias o pedazos de nosotros? Muchas veces son copias o pedazos de otras personas. Los escritores, siempre digo, somos grandes observadores del mundo. Entonces yo le robo rasgos y detalles a personas que conozco muy de cerca y también personas que no conozco tan de cerca, pero que me imagino cómo son, creando desde algún prejuicio, probablemente, creando toda una personalidad. Justo ahora, antes de hacer este video, estaba escribiendo acerca de una chica que se cruza con un vecino. Ese vecino, yo me estoy basando para ese vecino en un vecino que tengo en la realidad. Yo no he cruzado nunca más de 2 palabras con él, pero por ciertas actitudes suyas yo ya me imaginé todo su contexto y toda su vida y ya le creé en mi cabeza toda una historia trágica de la guerra civil, etc. Nunca voy a saber si es cierto o no, pero yo me creé esta historia. ¿Tiene este personaje algo mío? Pues realmente no, ¿no? Realmente no es un personaje que tenga rasgos de mi personalidad, ni que tenga mi misma moralidad necesariamente, en absoluto. ¿Qué tiene de mí? Mis observaciones, mi imaginación. Entonces no nos quedemos con que cuando escuchamos que todos los personajes tienen algo nuestro, es que literalmente tienen rasgos nuestros. No, tienen nuestro filtro. Incluso la gente que escribe novelas históricas o ficciones históricas y agarra un personaje histórico
y da su propia versión de él, pues ese personaje no necesariamente tiene ni la misma moralidad ni la personalidad del autor, para nada. Tiene su filtro, tiene la manera del autor de ver las cosas que nos presenta este personaje que existió en la realidad, pero con pequeños cambios, pequeños detalles, pequeñas sutilezas que nacen del propio autor. Entonces, en ese sentido, sí que todos los personajes tienen partes nuestras, pero no en un sentido tan literal. Entonces, leer mucho, volvernos observadores de la realidad. Y por otro lado, esto nos pasa mucho en las primeras novelas. Entonces también es una cosa que se va superando con el tiempo. En las primeras novelas, los autores que empezamos, casi siempre ponemos muchísimo de nosotros ahí porque no sabemos de dónde sacar las demás cosas. Y con una segunda, con una tercera novela, vamos teniendo nuevas preguntas y nuevos personajes. Entonces, si es la primera novela, relájate, escúpelo todo, dilo todo y ya luego llegarán nuevos personajes y nuevas historias. Pero esto nace de salir a hablar con gente, de estar abierto a experiencias, de leer, de consumir buena televisión, buen cine. Los personajes se van creando con pedazos de nuestros filtros, pero también con pedazos de la realidad de otras personas. Diego Poma Guevara hace una pregunta interesantísima. Dice, soy de aquellos autores que a la hora de escribir juegan con el tiempo. Trato de esforzarme para no ser un autor fácil. ¿Qué consejo me darías? Pues a mí la redacción de la pregunta casi me da la respuesta. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno se esfuerza en ser un tipo de autor X o Y, ya está poniéndose trabas, ya está poniéndose obstáculos, ya está pensando en el lector en vez de en uno mismo. Para mí eso de trato de esforzarme en ser un autor difícil o no ser un autor fácil me suena ya como algo impostado. Nosotros no decidimos esas cosas de una manera tan racional o tan... Más bien somos los autores que podemos ser. Somos los mejores autores que podemos ser si nos esforzamos, pero si no, igual somos los autores que podemos ser en base a nuestro conocimiento, nuestro bagaje, nuestro contexto, nuestros talentos naturales o el tiempo que le dedicamos, nos convertimos en los autores que podemos ser. Eso de esforzarnos en ser difíciles, no creo que va a salir bien. En primera, porque estás pensando directamente en el lector. Estás pensando en un lector hipotético que no conoces, porque nosotros no sabemos con qué lectores van a conectar nuestros textos. Nosotros no elegimos a nuestros lectores, los lectores eligen leernos. Entonces no sabemos a quién va a ir dirigido esto. Entonces cuando imaginamos que voy a ser difícil, quiero que le cueste, quiero que parezca que soy muy X o Y, muy exquisito, muy culto, muy complicado, muy inteligente, todas estas exigencias que nos ponemos de lo que queremos o tenemos que ser para ser buenos, están limitando lo que saldría de modo natural. El estilo es algo que se va forjando y se va forjando sintiéndonos cómodos al escribir. Tú no sabes si tu texto es fácil o difícil. Tu texto tiene que ser el mejor texto que tú puedes hacer desde ti. Algunas personas resulta que se encuentran muy cómodas usando, por ejemplo, un lenguaje dominguero, como le llaman en México, un lenguaje complicado, un vocabulario muy amplio, un vocabulario de antaño, porque esas son sus lecturas. Hay autores como yo, por ejemplo, que he leído mucho, pero cuando escribo me siento más cómoda escribiendo con un lenguaje accesible. Siento que me importa más la manera de combinar las palabras simples para dar como resultado algo interesante que esforzarme en buscar ese sinónimo desconocido. A mí esas impostaciones, esos artificios no me interesan. Cuando leo un autor bueno que los usa, es bueno porque los usa de manera natural, no porque decide voy a ser complicado, voy a usar un lenguaje tal, sino porque eso es lo que se le da. Las cosas que leemos que son de mejor calidad o con las que mejor conectamos y decimos esto es bueno, es porque el autor se encuentra cómodo en ese sitio, encontró su hogar literario y ahí se mueve como pez en el agua, vaya cliché, pero sí, eso se siente. Cuando te esfuerzas en ser algo que no eres naturalmente, también eso se siente. Está también subestimada la literatura escrita de manera accesible, que puede ser sumamente profunda. Creo que todos los autores, de hecho, después de muchos años de experiencia, a lo que aspiramos es a poder decir lo que queríamos decir de la manera más simple. Y cuando lo que queremos decir es suficientemente profundo, no requiere de una forma muy complicada. Entonces, buscar a propósito estructuras complicadas o buscar cómo quieres confundir al lector
Yo creo que lo importante es que el lector entienda lo que tú le quieres decir. Y tu lector ideal eres tú. Si para ti es difícil escribirlo, para el lector hipotético en el que estás soñando va a ser difícil leerlo, pero lo difícil no tiene necesariamente una virtud. La lectura que no es fácil o que requiere mucha atención es algo que surge de manera orgánica, de acuerdo al filtro, al bagaje, a la preparación, a las lecturas del autor, no algo que se pueda decidir a priori. Luis Eduardo Rivas pregunta: al crear una historia, ¿es posible que uses de inspiración un mundo ya creado y utilices sus reglas o personajes como secundarios de una historia alterna o paralela a la original, con sucesos distintos o trama distinta? Mi pregunta es, ¿esto califica como plagio o como fanfic? Muy bien planteada la pregunta porque esto es un fanfic. Cuando tú usas el mundo de alguien más y escribes una propia historia, una ficción propia dentro del mundo de alguien más con sus reglas, evidentemente estás haciendo un fanfiction. ¿Cómo califica uno? ¿Qué es lo que divide al fanfiction del plagio? Vamos a ver, son líneas delicadas, son cosas complicadas, pero al crear un mundo entero, al usar un mundo entero, ya no es una citación, ya no es un quote, una cita textual que estás utilizando en tu texto, sino que es todo un mundo en el que te estás situando. Si tú usas todo el mundo de alguien, ¿qué divide el plagio del fanfiction? El lucro. Si tú escribes un libro y está claramente situado en el mundo de Juego de Tronos, ¿no? Y tú utilizas los mismos lugares y se llaman igual y de pronto aparecen Cersei y los dragones y no sé qué, tú estás haciendo un fanfiction. Si tú lo publicas y empiezas a ganar dinero de eso, sin haber mencionado claramente que es una parodia o que es no sé qué de Juego de Tronos, pues estás haciendo plagio porque estás sugiriendo que ese mundo lo creaste tú cuando todo el mundo sabe que no es cierto, ¿no? O aunque no todo el mundo supiera, si el autor lo descubre, te puede demandar por plagio porque lo publicas como algo tuyo y porque pretendes ganar dinero de esto. ¿Por qué los fanfiction no tienen nunca problemas de derechos de autor? Porque los fanfiction casi siempre se publican de manera gratuita en plataformas accesibles para todo el mundo. Entonces ahí no hay una intención de lucro, son homenajes, son tributos, son maneras en que los lectores mantienen viva una historia y a los autores de hecho les gusta muchísimo eso. Pero no es lo mismo que tú digas, hice un fanfiction de Harry Potter en donde Harry Potter realmente es Harryana Potter, o agarré a Hogwarts y metí otro set de personajes ahí. Si tú haces esto y mencionas que es un fanfiction y no pretendes venderlo, no pasa nada. Pero si tú publicas tu libro y pretendes ganar dinero agarrándote del mundo de alguien más, eso sí es plagio. Entonces creo que depende en este caso de la intención que tengas con tu texto, ¿no? Si tú solo lo haces por diversión y lo publicas en una plataforma de libre acceso, es un fanfiction y no pasa nada. Si tú pretendes publicarlo como algo que es medio original porque son otros personajes, son otros sucesos, es una línea alterna, de todas maneras eso está registrado. Incluso, por ejemplo, los personajes individuales, en el caso de las grandes sagas o de estas cosas muy comerciales, están registrados también como personajes sueltos, ¿no? Harry Potter es una marca, está registrado como tal, no solamente para hacer muñequitos y juegos y todo, sino como el personaje, su look, su cicatriz, sus lentes, son elementos que están registrados y que para usarlos o necesitas pedir permiso o necesitas claramente enfatizar que das por hecho, que se sabe que no es tuyo. Digamos, tú puedes mencionar a Harry Potter en un libro, como yo menciono que un personaje mío leía Harry Potter, y eso no es plagio, porque estás dando la información de que este libro existe en el mundo real y que tú sabes que existe y no estás pretendiendo que tú lo escribiste. Espero que haya quedado claro. Tengo igual un par de videos acerca de derechos de autor y de fanfiction que tal vez pueden dar más luz en este asunto. La gata pregunta: ¿qué puedo hacer si se me ocurren varios conceptos y tonos para empezar mi novela, pero me entorpecen y no me logro decidir por uno en específico? Bueno, esto nos une un poquito a la pregunta del autor que se esfuerza en ser un autor difícil o en un autor no tan fácil, en el sentido de que el estilo tiene que fluirnos de manera natural. Ahora, con decir esto no quiero decir que simplemente escupas lo que te viene a la mente y no te esfuerces en pulir este estilo, ¿no? Yo creo que el estilo es algo que se forma a lo largo de muchos años y de muchas páginas escritas.
no necesariamente es algo que tenemos cuando empezamos a escribir, de hecho creo que casi para nadie lo es. Al principio nuestro estilo es copias y imitaciones de varios autores, y esto no es malo, así se aprende, copiando se aprende, imitando se aprende, y después los pedacitos de cada uno de estos aprendizajes que hemos tenido filtrados por nuestra propia cosmovisión, por nuestras propias experiencias, lecturas, etcétera, dan como resultado algo único. Pero nadie podemos tener esto cuando empezamos. Ya lo he dicho muchas veces, igual que cuando uno quiere aprender a pintar, lo ponen a imitar desde un jarrón hasta un cuadro que hizo alguien más. Con la escritura es lo mismo, ¿no? No podemos presumir de tener un estilo natural si no hemos practicado mucho imitando y tomando aspectos de todas partes. Entonces, cuando tienes muchos estilos o muchos tonos y estás buscando todavía y no tienes el tuyo todavía y esto te entorpece, ya hemos dicho, las ideas, el exceso de ideas sí ciertamente entorpece, ¿no? Es un mito que es maravilloso tener 1000 ideas, porque al final muy difícil concentrarse en una. Es mejor tener una buena idea y poner toda la pasión en ella. Cuando tienes muchas ideas, yo siempre pienso que hay una que grita más fuerte. A veces estos gritos no nos gustan, pero está gritando más fuerte. Cuando digo que grita más fuerte es que nos conecta con una parte interna nuestra que tiene más incomodidad. Uno debe escribir también desde la incomodidad. No en cuanto a su estilo, pero sí en cuanto al tema. Hay temas que involucran más de nuestra búsqueda personal. Nuestra búsqueda personal no siempre es fácil de hacer. Muchas veces tiene que ver con lugares de nuestro interior, de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestras emociones, de nuestros defectos que nos joden un poquito, y desde ahí escribimos. A veces tiene que ver con preguntas que nos hacemos acerca del mundo y que queremos poner a prueba en esta hipótesis que es la novela, ¿no? En cuanto a los tonos y las ideas o las ocurrencias alrededor de esto, yo creo que hay que probar 2 o 3. No me parece malo hacer esto. Yo ya les he contado que el inicio de Gothic Doll escribí 3 inicios distintos para la novela, antes de decidirme a seguir con un tono. De hecho, con la novela actual que estoy a punto de terminar, también hice lo mismo. Empecé pensando que iba a narrarlo desde una voz y desde un tono, ¿no? Era una primera persona de un adolescente, y después me di cuenta que eso no era lo que me ayudaba a contar mejor la historia. Es imposible que una historia tenga muchísimas opciones de cómo ser contada sin que haya una que te ayude más. Hay una manera de contar esta historia que es la mejor, hay que buscarla. Es en primera persona, es en tercera persona, es en el pasado, es en el presente. Hay que probar, el tema es experimentar. Y a veces uno siente que pierde tiempo probando escribir el principio 1000 veces. No, nos volvemos mejores escritores así, aprendemos dónde la historia va a fluir mejor. Hay narradores que necesitan tener más libertad para contar la historia, y solo lo vas a saber si lo pruebas. Por último, para la sesión de preguntas y respuestas de hoy, tenemos un combo de 3 preguntas de Bears. Vamos una por una. Bien. Quiero que mi historia tenga un poco de política. ¿Cómo hago para que no sea aburrido? Bueno, para empezar, yo creo que la política en sí no es que sea aburrida, es que es patética y absurda y risible, ¿no? Y no hablo de la política actual, sino el tema de la política yo creo que puede ser muy divertida por los enredos que hay ahí, por que creemos que la política es esta cosa fría, racional, los políticos, las leyes, etcétera, cuando realmente los que manejan el mundo, los que manejan los países, lo manejan también en base a caprichos, con base en caprichos personales y cosas así, que nosotros no sabemos cómo están moviéndose los hilos de los que deciden por nosotros, ¿no? Así que no creo que la política per se sea aburrida en absoluto. Pero volvemos al tema de querer forzar algo que tal vez no se da de manera natural en nuestro texto. Eso de quiero que mi novela tenga algo de política, pues hay que preguntarse si la historia en sí se relaciona con la política, ¿no? Si no, esta cosa de querer meter política, pues suena raro, ¿no? No suena orgánico decir quiero que mi novela tenga algo de política. Si tu historia se relaciona con esto, pues entonces la novela lo tiene forzosamente. Decir quiero que lo tenga, pues hay que preguntarse por qué. ¿Se justifica? ¿La historia lo necesita? Y si sí, pues ahí alguno de los suscriptores ya contestaba, pues tienes que leer al respecto, tienes que investigar, Pero mi primera pregunta antes de la investigación, que claro que es necesaria, sobre todo si no sabemos de política, o si tú estás situándote en un lugar real, tienes que hacer una investigación, y si no, no puedes situarte en un lugar real y pretender que sea histórico si no haces una gran investigación. Antes de esto, preguntarse ¿por qué? ¿Por qué
¿por qué quieres que la novela tenga política si no es algo que la historia te pide? Si no, no estaría así, ¿no? Sino sería la pregunta como, mi novela tiene algo de política, ¿cómo lo hago, cómo lo redacto para que no sea aburrido? Entonces, si fuera así, entiendo, pero si es, quiero que tenga esto, bueno, ¿por qué no? ¿No? Es como, otro ejemplo sería, quiero que mi novela tenga un amor imposible. Bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿No? ¿De qué se trata tu historia? ¿Lo tiene o no lo tiene? La segunda pregunta de Vers es, ¿cómo sé si mi novela es pesada de leer? Pues yo creo que una buena pista sería preguntarte si es pesada de escribir. Y la última pregunta, ¿cómo debo de escribir si quiero tener varios narradores en mi historia? Con mucho cuidado y haciéndote la misma pregunta previa. ¿Necesita tu novela muchos narradores? Nosotros somos el filtro de la historia que quiere salir, va a salir a través de nosotros. Y nosotros le debemos a la historia contarla de la manera más clara y de la mejor manera posible. Lo más importante es que la historia se entienda. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de contar esta historia? ¿Cuál va a ser el narrador más claro que va a contar esta historia? ¿Necesita mi novela varios narradores o es un capricho mío querer ponerlos para lucirme o para jugar o para... Está bien jugar, está bien experimentar, pero después hay que preguntarse, ¿es esta la mejor manera? ¿Se requieren? ¿O es algo artificioso, es algo impostado, es algo que no tiene sentido, que no se justifica? Ahora, si la novela necesita estos diferentes narradores porque parte de la esencia de esa novela es que haya diferentes voces que se contrapongan o que un personaje está en un lugar y otro en otro lugar y necesitas las dos voces, pues hay que ser muy cuidadosos en formar estos narradores protagonistas o en formar estas voces narrativas para que se distingan perfectamente bien, ¿no? Recordemos que no nos gustan los efectos especiales con los narradores, no queremos tener que indicar claramente con una tipografía distinta quién habla o quién no habla, sino que debería de ser algo que se entienda por el propio contenido del texto. Esto es lo que denota habilidad. Si tienes que decir, ahora va a hablar tal y ahora va a hablar tal, es porque el texto no tiene un tono diferenciado que permita que el lector sepa perfectamente quién habla. Primero, se necesitan, quién va a contar mejor la historia y después, ¿desde dónde hablan tus narradores? ¿Qué saben? ¿Por qué saben lo que saben? ¿Y desde qué momento de la historia? Un narrador no cuenta la historia de la misma manera cuando la está viviendo que cuando la está recordando. Entonces, eso, con mucho cuidado. Como colofón o como epílogo o como complemento más bien, Oliver XD dice, quiero hacer una novela que incluye temas de política, no sé de ello, debería seguir o buscar otro tema. Bueno, ¿por qué la incluimos? Porque tiene que ver con la anterior que hablaba también de política. Vamos a ver, no saber de un tema no debe ser la razón para no escribir de ello si nos interesa. Yo no estoy a favor de este mentado consejo de escribe lo que sabes, porque creo que uno escribe también para averiguar cosas, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, un trabajo de fin de máster o una tesis de licenciatura, los trabajos finales después de una carrera, no lo haces acerca de algo que ya sabes, sino que tienes una idea de algo que crees que podría ser, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría acerca de la presencia de monstruos en la literatura medieval española. ¿Por qué? Porque por ahí leí que a los españoles no les interesaba mucho la fantasía en la época medieval. Y yo dije, ¿será cierto? Sentía que no era cierto, no lo sabía. Y la tesis lo que pretendía era ser una investigación que comprobara si era cierta mi sensación o no, ¿no? Entonces uno se siente a escribir queriendo averiguar también cosas que no sabe. Entonces no saber de un tema no es una razón para no escribir. Tiene que ver con qué tanta investigación previa estás dispuesto a hacer. Si no sabes de política, pues vas a tener que ponerte desde leer las noticias hasta leer blogs de política. Yo creo que una excelente preparación para gente que quiere saber de política es seguir a columnistas de política, ¿no? Porque seguir a los políticos no te va a ayudar a entender nada. Hay que seguir a los que analizan a los políticos y te explican qué se está diciendo debajo de las palabras literales de los políticos, qué hilos se están moviendo, qué está pasando. Si no quieres aventarte toda esa investigación, también es válido, pero creo que la respuesta no está ahí. Creo que la respuesta no está en, como no sé de esto, dejo el tema. Porque si tomas esa postura desde ahorita, imagínate en el futuro, ¿no? Creo que de la mayor parte de las cosas no tenemos por qué saber y lo que queremos justamente es averiguar. Tengo muchísimas más preguntas, voy a seguir haciendo videos contestándolas.
Les agradezco muchísimo por haberlas dejado. Como pueden ver, son interesantísimas. Si estos videos te sirven, déjales un like, suscríbete al canal y puedes también usar la nueva herramienta de Super Thanks, que es una aportación de una sola vez, cuando un video realmente te hace clic y te ayuda en algo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.